Ha llegado la hora de tomar decisiones. Existen muchos problemas que enfrenta el mundo actual, pero es uno en especial el que incide determinantemente en el resto de ellos, y el que podría significar un terrible porvenir para la humanidad: la sobrepoblación. El crecimiento demográfico mundial no había preocupado demasiado en la sociedad a lo largo de su historia. Durante milenios la población del planeta no era un factor de riesgo, y el crecimiento de esta solo se tomaba como tópico estadístico. Sin embargo, a raíz de la industrialización del mundo, ya se notaba que este asunto se materializaba en gran medida a global escala, y con la llegada del siglo XX de la era cristiana ya se tornaba en un asunto problemático. Increíblemente, después de los dos conflictos bélicos más destructivos de nuestra historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que costaron 10 millones y 66 millones de vidas respectivamente, a pesar de estas enormes cifras, que solo 5 siglos atrás hubiera representado un cuarto de la población mundial, para 1945 solo representaba el 2% de la raza humana, nos percatamos el impresionante crecimiento demográfico del mundo, que para ese tiempo llegaba a 3 billones de vidas. A pesar de la Guerra Fría y del constante peligro de guerra nuclear, la humanidad continuó creciendo en escala cada vez más incontrolable, llegando las cifras en los 90 del siglo pasado a 5 billones de personas. Comenzando el milenio, el número de seres humanos que habitan la Tierra era de 6.000 millones de personas. A la humanidad le había llevado 65 años duplicar su población de 3 a 6 billones. Para 2013 la cifra era de 7 billones. Le había tomado solo 10 años al mundo incrementar 1.000 millones de vidas. Ya nos encontramos en graves problemas. Cuando multiplicas 2 a su mínimo múltiplo, este será 4, el siguiente múltiplo no será 6, sino 8. Y el siguiente será 16. Ya, si vemos crecimiento progresivo simétrico en las cifras. Con la industrialización de la sociedad crecen las ciudades, y nacen nuevas urbes, y se proyectan otras. Esto significa que disminuyen las zonas rurales, y algunas desaparecen ante el concepto de que urbanización representa progreso. Los campesinos venden sus tierras, las cuales pasan a convertirse en nuevas ciudades, modernas carreteras, etc., y desaparecen las áreas de cultivo, a donde se va a cosechar entonces los alimentos agrícolas. En las ciudades cada vez se ve más concreto y acero y menos áreas verdes, peor aún suelo cultivable. Segundo asunto: no hay granjas donde criar animales para el consumo. Desaparecería la agricultura y la ganadería, las dos primeras actividades que originaron el nacimiento de nuestra sociedad, por falta de áreas que son indispensables para nuestra salud. Por si fuera poco, el campesino no quiere ya ser campesino, pues seducido por las modernas ciudades y las novedades con las que éstas cuentan, quiere ser parte del lujo y la modernidad. Esto representa que se pierda la cultura rural. Tomen nota, no hay quien coseche, ni quien cuide del ganado. Cada día nuestra comida es más sintética, no sabemos hasta qué punto será literal el hecho de que comamos plástico. Nuestras ciudades crecen cada día, aparecen nuevas y más ciudades, y no tenemos con qué nutrirlas en el sentido literal. Recursos como el agua de consumo humano y el oxígeno están disminuyendo alarmantemente, y si no se hace algo pronto será dramático nuestro futuro. Habrá más gente y menos agua y aire puro. Para rematar, a medida que, entre paréntesis, progresamos, contaminamos más al ambiente, la polución y los compuestos químicos que se desprenden de nuestros automotores, hogares, fábricas y demás fuentes productores de agentes nocivos para la flora y fauna, a la cual ponen en peligro de extinción. Cada vez estos desechos están presentes en mayor proporción, y no solo es constante, sino progresiva. En consecuencia, el suelo de cultivo, el agua potable y el aire están cada día más contaminados. Mientras aumenta el número de personas, disminuye en cantidad y calidad los elementos que sustentan. Atentos, no solo la vida humana, sino de las demás formas de vida vegetal y animal, que no tienen la culpa de que su medio esté regido por pelmazos, a los cuales, si no valoran su propia existencia, no deben poner en peligro a los que se sirven al planeta. También el asunto del espacio es otro gran problema. En los países asiáticos esta es una situación muy evidente, más aún en los más pobres. En ellos parece no existir el más mínimo control natal para su evidente población. Un hecho interesante: China, primera economía del mundo, tiene una población estimada de 1.500 millones de habitantes. La población más alta de una sola nación. Esto es alarmante, ya que junto a su vecino, la India, con una población estimada de 1.200 millones de habitantes, la segunda más alta, suman juntos un tercio de la población de la humanidad. Es decir que solo estos dos países, que pasan fácilmente del billón de personas cada uno,
tienen sobre su territorio la tercera parte del total de la población del planeta, y aún así increíblemente no son los más densamente poblados de la región. Como podemos ver claramente en esta región, el problema de espacio es palpable aún en países más cultos y conservadores como Japón. Vemos que la escasez de espacio es un problema serio. Así apreciamos que las ciudades se construyen para crecer en vertical. No sabemos qué tan alto construirán antes de que el próximo cataclismo que los azote tire abajo sus costosas edificaciones. Veremos qué pasa entonces. Aquí algo puntual, que debe una profunda reflexión. Sin contar la populosa India, los países orientales de Asia tienen una población combinada de 3,5 billones de habitantes. Atención, la mitad del total de la raza humana corresponde y pertenece a la raza amarilla mongoloide asiática. Factor a sumarse, al tener el país más habitado, y con la ciudad que más contamina y ensucia al planeta. A ver si pueden hacer algo pertinente y oportuno quienes tienen la responsabilidad y obligación de revertir este grave problema, que también nos incumbe al hemisferio occidental. Otro notable problema es la pesca indiscriminada, que a la mayor demanda, se fabrican buques pesqueros más colosales que arrasan con toda la vida marina, que ante una población cada vez mayor, y que para colmo cada día se informa come más por persona y encima desperdician más, en su concepto de consumismo en masa. No van a dejar peces para que se puedan multiplicar, y así poder mantener una actividad, que lamentablemente es cada vez menos artesanal, y más corporativa, que terminará acabando definitivamente con la vida oceánica muy pronto al paso que va. Sin mencionar la contaminación que genera consigo esta implacable industria, que como es de esperarse, al igual que todos estos factores de explotación y consumo crece linealmente junto con la población, cada vez más demandante del planeta. Más aún en los países asiáticos que, a riesgo de parecer redundante y empecinado en mis apreciaciones, pero son ellos los que más sobreexplotan este recurso, debido a su tremenda demanda creciente. Estamos en problemas al crecer de esta forma, la población del mundo crece alarmantemente, todos sus problemas, habrá cada vez menos espacio, menos recursos. Pongan atención a esto los sociólogos y demás analistas sociológicos. Se pierde la identidad individual esencial del ser humano, al imponerse el concepto de masa como regla. Los problemas sociales se incrementan a escala incontrolable. Al haber más bocas, y menos pan, crecen los factores más temibles de la ausencia de recursos. Las crisis económicas resultados directos de la hiperpoblación. Al no poder asistir las plazas de trabajo, y al cesar las fuentes de ellos ante la enorme demanda. La delincuencia será la única opción para las clases bajas, cada vez más hambrientas y descuidadas. Estas que representan la mayor parte de la población en donde sea, mostrarán un comportamiento peligrosamente vengativo y desesperanzado, y esto no conviene para nada. Primero en los países más pobres se volverá dominante las crisis económicas, políticas y sociales en ellos. Y al no haber podido ser controlada en estos, por las autoridades a cargo que negligentes, y al no abastecer las demandas, convertirán estos estados en un pandemonium al que ya hay indicios ahora, y que esperan explotar como surgidos del mismísimo infierno incontrolable e indescriptible, en los que se verán cosas ni el cine de ficción trágica y horror ha recreado aún. Irreproducible. Muchos de los que habitan estos dantescos lugares emigrarán a los países pudientes más cercanos, invadiendo y sembrando sus raíces de su caos para crecer y apoderarse de los países que ya no podrán detener una población tan descontrolada y desorganizada. Las pandillas, las mafias se apoderarán de la sociedad, proliferan las enfermedades provenientes de los que vinieron de ese infierno, en el más absoluto caos. Las drogas y los crímenes se apoderarán de los países infestados, en la más profunda miseria de un escenario dantesco. No habrá ninguna seguridad para la ciudadanía, al ya no poder abastecerse la policía. Para enfrentar esta emigración criminal, ya no podrá hacerse nada, y ellos mismos estarían en grave peligro. Nadie querrá ser policía en ese mundo ante una muerte inminente y la impunidad. Los asaltos, crímenes sexuales y asesinatos serán la constante. No habrá alimentos disponibles. Los servicios públicos como agua, energía eléctrica, etc. desaparecerán junto a los que nazcan en este ambiente. No les quedará otra opción que ser parte ahora del crimen a tiempo completo. No existirán escuelas, hospitales, ni ninguna institución social. ¿Quién piensa trabajar en este infierno? ¿A cuentas de qué sueldo? ¿Y con qué garantías? Todos los valores habrán desaparecido para entonces en esta población, a la cual ya no se podrá llamar sociedad. La moral será una palabra que para ese momento habrá desaparecido.
La ignorancia y las enfermedades corromperán los cuerpos y las mentes de lo que sea que habite en ese mundo inmundo, corrupto y asqueroso. Ni siquiera la Biblia tiene previsto este catastrófico escenario de horror, para el cual no habría salvación aparente. Todo lo malo y terrible que vemos en las películas apocalípticas se verá multiplicado por el número de habitantes que haya en ese entonces. La verdad, no alcanzaría un solo documental para nombrar todas las enfermedades que padecerá este enfermo terminal llamado mundo, o mejor llamado deshumanidad. Las élites económicas. Ya para esa época, los únicos seres civilizados sobrevivientes de ese mundo infernal se reunirán para tomar una decisión crucial altamente determinante para el destino de la raza humana. Se reunirán para demandar a las autoridades a cargo del mundo un exterminio global sin precedentes. Como en tiempos de los nazis, la sociedad de verdaderos seres humanos según ellos exigirá la erradicación de un enorme mal incurable, y que amenaza con acabar con la especie. Un genocidio sin precedentes en la historia se gestará entre las élites, los políticos, y las milicias, para limpiar al mundo de la escoria en inmundicia. Y en ese momento, no va a haber quien proteste para salvar a nadie. Precautelar la verdadera especie humana será la única respuesta que se dé ante cualquier cuestionamiento histórico. Será posiblemente un virus manipulado con ingeniería genética, de acción y propagación ultra rápida, para la cual la élite civilizada ya habrá sido inmunizada. Este será liberado en la indeseable población, y a esperar su muy estimado y esperado resultado. Billones de vidas habrán dejado de existir sin que a nadie le inmutara en lo más mínimo. Sus cuerpos regados por doquier proliferando en descomposición. Sería un problema que constituiría un factor de extinción para la restante vida del planeta. Así que no sería raro que el agente biológico a cargo del proyecto se trate de un híbrido, de un virus volátil letal, de una bacteria devoradora de tejido inanimado de acción ultra rápida. O incluso se podría estudiar la alternativa de dejar caer artefactos nucleares lo más limpio posibles sobre las poblaciones indeseadas. O incluso agentes químicos, solo nocivos para los seres humanos. El hecho es que el destino de la población corrupta habría sido ya decidida y sellada, como en el cine de Hollywood. Sería la oportunidad propicia de un nuevo comienzo para la sociedad. ¿Será esto lo que se está esperando por parte de un grupo de gente poderosa? Como afirman algunas teorías conspiratorias. Quizá esto no esté tan lejos de la realidad. Es muy interesante como esto les daría la justificación precisa para emprender esta oscura iniciativa, que ellos deben considerar triste, pero necesaria, quizá para sus intereses. El hecho es que tú quien seas, debes hacer algo para evitar que esto sea necesario y debe ser pronto. La población actual para junio del 2015 excede los 7.000 millones de habitantes. Se tiene previsto para el 2025 superar los 8.000 millones de habitantes. El tiempo está corriendo y se acerca la hora de que los humanos rindamos cuentas por nuestras acciones ante lo que tú creas. Será salvación o condena. Y como siempre está en nosotros. Yo personalmente sugiero como medida alterna una solución que se implementó en China en algún momento. Aprobar una ley que solo permita un solo hijo por pareja en unión de hecho o matrimonio. O mejor por mujer, para evitar alguna suspicacia técnica. Para los países de población elevada. Y hasta 2 hijos por familia. En los países restantes, en caso de fallecimiento de algún hijo, se habilitará automáticamente la posibilidad de engendrar nuevamente a la pareja. Las autoridades a cargo de este control deben hacer respetar esta ley a toda costa si no queremos tener problemas en el futuro. Esta solución deberá mantenerse hasta que la población se nivele, y se puedan tomar otras opciones. Y retomarse cuando las cifras demográficas se muestren amenazadoras. Bueno, eso es todo por ahora. Suscríbanse a mi canal. Y nuevamente les recuerdo que pronto estarán disponibles mis novelas. El antagonista. La epopeya del milenio. Primera obra literaria. De mi autoría y START from THEDARK. Héroes viles y villanos heroicos. Segunda obra literaria. De mi autoría. Hasta la próxima.